bronca por qué no se desaloja el corte, Pero ¿no? tienen que desalojar ya ellos. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Hola, hola, pero muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Aquí nuevamente en este lunes 17 de agosto de 2026. Bueno, con un día nubladón, pero con una temperatura no tan desagradable. Un poquito de viento aquí en Capital y sospecho que también en el Gran Buenos Aires. Acá cerca del Obelisco, a 2 cuadras nomás, está bastante gris, pero se soporta. Mientras no llueva, está todo fenómeno. Por lo menos en la ciudad, ¿no? Para hoy la máxima era de 14 grados, así se dice, 14 grados con S, 12,5 la temperatura actual. Bueno, y para lo que resta del día va a estar así, bastante nublado. Para mañana vamos a tener hacia el mediodía posiblemente algo de lluvia, pero después vuelve a salir el sol con 12 de máxima, el miércoles 14 de máxima con un poco de sol. El jueves también un poco de sol con 15 de máxima. El viernes, sábado y domingo, les digo, tenemos, según el servicio meteorológico, la mitad del solcito asomándose. Así que veamos la parte positiva. Va a haber algo de sol, viernes, sábado y domingo, con 14, 12 y 12 respectivamente de máxima. O sea, a mí, humilde entender, como que el invierno se está acabando o nunca llegó. Tal vez, bueno, lo veremos. Luis Tarulo es mi nombre, esto es Pienso Después Hablo, aquí en Radio Ecomedios. Hoy, en un día, un 17 de agosto de 1850, moría en Boulogne-sur-Mer el general José de San Martín. Bueno, ese es el título, pero qué mejor que hablar con Roque Cataño, nuestro historiador de cabecera, nuestro amigo Roque, para que nos cuente lo que nos han contado justamente sobre San Martín en la escuela primaria, en el secundario, aún en los sectores de estudios terciarios, pero esa otra cara que siempre nos muestra, o esa otra parte de la vida
de los próceres que nos muestra Roque Cattaneo habitualmente. Hola Roque, ¿cómo estás? Luis acá desde Ecomedios te saluda. Bienvenido y gracias. Hola Luisito, buenas tardes. Encantado de estar nuevamente en tu programa y ni más ni menos que hablando de Don José, ¿no es cierto? Sí. Nuestro padre de la patria. Ujú. Aparte vos fíjate qué paradoja que Don José murió el 17 de agosto de 1850 a las 15 horas, Mirá justo en vos. el mismo horario que comenzaba tu programa. Así Así que, que esa es bueno, justo, grandes casualidades de la vida. una cosa. Roquito, como hacemos siempre, este, la parte Villiquen, como le decimos nosotros o le decís vos, ¿no? Que es la enseñanza esa, San Martín cruzó los Andes, el burro, la camilla, que lo salvó el sargento Cabral, las batallas, el caballo de San Martín, el quillango, bueno, todo lo que hemos aprendido de esa manera tan enciclopédica, remeditos, etcétera, ¿no? Las máximas de San Martín, que eso es todo, por supuesto, súper importante, pero yo te llamo siempre y me gusta charlar contigo de esos otros aspectos, ¿no? De la cara oculta o no tan difundida de los próceres, ¿no? Que al fin y al cabo eran seres humanos de carne y hueso como nosotros, nada más que con otro rol que les deparó el destino mucho más importante, por lo menos en lo que a mí respecta. Dale nomás. Bueno, vamos a empezar quizás con la primera cuestión que está bastante discutida, aceptada por la mitad de los historiadores y el mundo científico, negada por la otra mitad. Yo adhiero a la primera mitad. El tema de que San Martín era hijo de una india, Ujú. de Diego de Alvear y la india Rosa Guarú. Claro, era de familia patricia, noble, don Alvear, don Diego, entonces era un bochorno decir que, bueno, que había dejado embarazada a una india de la cual él sentía cierto afecto. El padre de don José de San Martín le dijo, bueno, no te hagas problema, nosotros nos vamos a hacer cargo del niño. Y así nació don José de San Martín, hijo de Diego de Alvear y de la india Rosa Guarú. Ella fue la que lo crió hasta los 5 años, cuando la familia San Martín decidió irse o volver, regresar a España. El padre de don José de San Martín era teniente gobernador en la zona de Corrientes y bueno, tratando de buscar un mejor pasar que no le iba demasiado bien en estas tierras, regresó a España. Perdón, Roque, perdón, Algo que lo- algo que lo- perdón, Roque, para ubicarnos un poquito, vos decís Diego de Alvear y la India. sí, Los padres eso reales. serían los padres reales de don José. Sí, y Más allá después de aparece Juan de que el San Martín padre. y Gregoria Matorras. ¿Cómo ahí Exacto, más aparecen? allá de que los padres que aceptaron tener al bebé de su nacimiento, digamos, hasta toda la vida, fueron los que vos acabas de nombrar. Adoptarlo, va, en Pero una palabra, eso adoptarlo. es adulto, exacto. Decir, bueno, Macanudo, Alvear, andate, volvé tranquilo a Buenos Aires, Ujú. nosotros nos quedamos con el bebé. La madre, Rosa, lo va a cuidar y lo va a tener al lado nuestro y nosotros vamos a ser sus padres adoptivos. Y Claro, acá no se enteró nadie. El claro. primero que planteó esta historia fue el primero que lo dijo, ¿no es cierto? Y armó un revuelo bastante grande, fue García Hamilton, el historiador Ignacio García Hamilton, Ignacio, muy sí. buen historiador. Sí, sí. Sí, Tucumano, tucumano. sí, Ujú. bastante resistido por muchos historiadores. Y después, en un libro hermoso, hermoso libro, lo recomiendo, que se llama Don José, de Chumbita, ahí Ajá. lo retoma Chumbita y con un montón de documentación y un montón de otras cosas, reflota la teoría de Hamilton y yo te diría que casi no deja dudas de todo esto que estoy diciendo yo. Así que, perdón, para que Bueno, la gente sepa, García Hamilton, que es un hombre del interior, que seguramente ha recabado también mucha información en el interior tucumano,
muy agradable, él, muy su familia también, que son en definitiva, son el corazón, o los dueños eran, por lo menos ahora no te lo puedo asegurar, pero en su momento de la Gaceta de Tucumán, el diario La Gaceta de Tucumán. Entonces, exactamente. Bueno, perdón, la digresión, pero como para seguir No, está ubicando bien, pero personajes, ¿no? está bien porque está bien, bueno, digo, o sea, está avalado, ¿no es cierto?, por una buena parte de Claro. de la historiografía. Ujú. Bueno, y aparte eh, sabemos, eso hay un montón de descripciones, de testimonios, de documentos, de informes que resaltaban el aspecto físico de San Martín Claro. como aborigen, digamos, ¿no? Color de piel oscura, pómulos salientes, ojos un poquito achinados, es decir, no era el típico español, sino que era bien americano, bien aborigen, su aspecto Se- físico. Mira, sí, siguiendo en este tono, pero sí, un sí. poco como para darle así, digamos, ya bajar la tapa del tema, hay una carta estando en Chile, Marcó del Pont, que es el oficial más importante del ejército realista, tiene que firmar una tregua, ¿no es cierto? Y la va a firmar, la tiene que firmar Marcó del Pont y San Martín. Y dice Marcó del Pont, mi firma será realizada con una mano blanca y no con una mano negra como la del general San Martín. Apa. Entonces digo, vos fíjate que el tema, y yo de este tipo de cuestiones te podría decir más de 10, ¿no es cierto? Pero esta me parece muy llamativa, eh, porque era muy moreno y ya te digo, con su aspecto físico era aborigen, ¿no es cierto? Claro, Lo que mira, pasa que, bueno, él se había criado, educado y formado dentro claro, del ejército español, entonces claro. digamos, en él tallaba mucho más, era un andaluz casi hecho y derecho, ¿no es cierto? Ujú. Inclusive en su forma de hablar, en su forma de comportarse, en sus gustos, porque eso también es una cuestión que acá se desconoce. El San Martín que viene al Río de la Plata con 34 años, había vivido desde los 5 años en España y había entrado en el regimiento de Murcia a los 6 7 años y había hecho toda su carrera militar en Claro. el ejército español, con lo cual era un español. Inclusive se me hace que él hablaría un andaluz bastante perfecto, ¿no es cierto? Llamativo entre los soldados que a él lo seguían, entre los criollos, entre los gauchos, entre los negros, entre los indios, que a él lo siguieron durante todas sus campañas libertadoras, sería llamativo su acento, ¿no es cierto?, Claro. español. Mirá, vamos a llegar a eso, Roque. Su acento Perdón, indígena y su acento español, ¿no? claro, perdón, que nos encimemos, pero bueno, es el delay natural de la Seguro. transmisión. Pero yo te voy a levantar la mano, como en la No, escuela. bueno, No, Cabral, está que bien, vamos a llegar a Cabral seguramente, también también. era afrodescendiente, como se Era dice ahora, ¿no? afrodescendiente. Era negro, o por lo menos Sí. mulato, no sé. Pero bueno, No, era negro, sí, era negro, no, probablemente mulato, sí, pero sí, bien morocho, bien claro. morochazo. Y se Y lo fíjate, presenta como y te voy a dar, blanco, como a San Martín, bien claro, blanquito. y te voy a dar un dato más, que es interesante, y que hace a todo esto. El autor de la Marcha de San Lorenzo era negro. ¿Qué? Es más, tuvo que vender los derechos de la marcha por unas monedas porque se moría de hambre. Y entró en la policía y la policía nunca lo aceptó, ni siquiera lo dejó integrar el panteón de la policía, fue enterrado en una fosa común por ser negro. Acá Y estoy la marcha de viendo. San Lorenzo no solo es una marcha que nos identifica a nosotros, una marcha de las más hermosas marchas que podemos tener patrióticas, sino que fue una marcha también que fue usada en Europa, ¿no es cierto? El ejército, Claro. no sé si lo sabes, que el ejército aliado que entra en Alemania terminada la Segunda Guerra Mundial al frente Eisenhower, entra tocando la marcha de San Lorenzo.
Algo escuché, sí. Mirá que, Y bueno, mirá qué dato, como ¿no? esas marchas emblemáticas, Todavía. como Avenida de las Camelias, ¿viste? Como esas marchas que se Exacto. transformaron en Bueno, emblemáticas. Avenida de Familia es español, es brasilera. Claro. Cuando el ejército patriota derrota a los brasileños en la batalla de Ituzaingó, en la guerra con el Brasil, en 1826, entre las cosas, los brasileños escapan dejando todo en el campo de batalla, y entre las cosas que dejan en el campo de batalla, dejan la marcha esta Avenida de las Camelias. Mira, lo que yo Eh, estoy viendo acá, no, perdón, la pero música, no, pero que tiene que ver, estamos hablando justamente de eso, de cierta también hasta desmitificación de la historia oficial, pero no una historia oficial, exacto. bueno, que tiene rasgos también políticos, ¿no? Por cómo presentar a los próceres, ¿no? Como inmaculados, como estatuas vivientes, ¿no? En definitiva, pero no estamos hablando de cuestiones estrictamente ideológicas, sino de cuestiones políticas que también se lo presentan así, o la conveniencia de mostrar a una persona inmaculada, pura, sin ningún defecto. Y viendo, Claro, me puse a yo buscar disculpame, acá, me puse a buscar la música, respecto- perdón, de la Marcha de sí, San Lorenzo, y no sé si te referís al que hizo la música o al que hizo la letra, pero la música la hizo un uruguayo, Cayetano Alberto Silva, en 1901. Esto por lo menos lo que tira internet, ¿no es cierto? Y que sí, no, siendo uruguayo, es muy probable, o sea, te confirma en cierta medida, porque los uruguayos que son afrodescendientes y que son muchos mulatos, que acá tenés uno de color justamente. exacto, Que exacto, sí, podría sí, ser, no sí, sé si yo es Cayetano realmente, Silva, pero digo, bueno, me sí, refiero. podría ser, yo no recuerdo realmente de dónde era afrodescendiente, pero sí sé que fue el autor y bueno, Sí. y todo eso que te contaba antes, ¿no es cierto? No, con respecto a lo que vos me Sí, si decías lo antes, buscás, perdón, la quería, foto de quería Cayetano agregar algo Silva, aparece la foto de Cayetano Silva, sí, y es bien morocho, bien como molestón, nuestros sí, sí, bien gauchos molestón. Entonces iniciales, estamos hablando del mismo, como nuestros seguramente. gauchos Lo que iniciales, decía, digamos, ¿no? claro, que yo quería retomar lo que vos decías, porque es muy interesante, que yo lo digo siempre en mis charlas y cosas por el estilo, y se lo decía siempre a mis alumnos, que tiene muchísimo más valor que estos próceres nuestros, hoy hablamos de San Martín, eran de carne y hueso, Claro. con pasión, con temores, con sueños, con desvelos, con enfermedades. Digo, hubiera sido mucho más fácil, ¿no es cierto?, si nosotros, como intentó hacer la historia oficial, presentarnos superhéroes, ¿no es cierto?, que fueran el Hombre Araña, Superman o Batman. Bueno, no sé, superhéroes. Claro, estos no, estos eran hombres de San Martín, por ejemplo, el San Martín, que empieza a cruzar los Andes en 1817, tenía 5 o 6 tipos de enfermedades distintas lo perjudicaban, vomitaba sangre, levantaba fiebre casi hasta los 42, 43 grados, tenía temblores nocturnos, prácticamente tenía insomnio, todo lo que comía lo vomitaba, en fin, era un hombre muy enfermo. No obstante eso, no se detuvo ante nada, cruzó la cordillera, peleó en batallas como en Chacabuco y Maipú, reorganizó el ejército, se puso al frente, hizo todo lo que tenía que hacer como un simple mortal, pero guiado por un amor a la patria y por un desinterés y por una visión y por un sueño de futuro, ¿no es cierto?, y de liberación y de independencia y de libertad, que evitaba todos esos dolores quedaran al lado, como lo mismo lo dijimos en su momento de Belgrano, Ujú. como lo mismo dijimos de otros próceres. Eran hombres de carne y hueso que antepusieron todo por el amor a la patria. Y probablemente, y sin probablemente también, San Martín haya sido no solo, yo lo digo también siempre, no solo uno de los hombres más importantes de América, sino probablemente uno de los hombres más importantes del mundo. Si nosotros tomamos toda la historia universal y tomamos todos los hombres y mujeres que hicieron esa historia universal hasta el presente, me parece que ahí, entre los 50, 100, hombres y mujeres más importantes en la historia de la humanidad, estamos con José de San Martín. Más allá de que hoy se lo estudian todas las academias militares del mundo, se lo estudia. Era un tremendo militar, un tremendo estratega, y fue uno de los primeros hombres que hizo cosas, por ejemplo, que introdujo en la guerra o en la emancipación,
el tema de poner agentes encubiertos, espías, crear toda una trama de espías, de información y contrainformación para poder realmente hacer el cruce de los Andes. Cruzar con Inteligencia, 6 la ejércitos inteligencia, divididos. hacer Lo que inteligencia. hoy llamamos inteligencia, claro, Claro. fue probablemente el precursor en esto, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando él cruza los Andes, lo cruza con 6 columnas distintas, 4 para despistar y 2 que van a ir realmente a donde se pueden encontrar el corazón de realista y librar batalla. Pero entre una columna y otra columna había más o menos 1000 kilómetros de diferencia, con lo cual los españoles no podían cubrir todo ese espacio y a dónde iban. Y es más, vos fíjate cómo de alguna manera sirvió toda esa inteligencia que realizó previamente, que los españoles cubrieron a las columnas que no eran las columnas que iban a librar batalla, sino que eran columnas solamente para despistar. Y las que llevaron adelante toda la inteligencia, en la mayoría eran mujeres, que esto Claro. tampoco se dice, ¿no es cierto? No eran solamente las que bordaban la bandera o las que se sacaban las joyas para el ejército libertador, sino también eran espías, trabajaron realmente con fuerza y con dedicación en conseguir que ese ejército finalmente se reuniera, finalmente cruzara la cordillera y Claro. finalmente liberara a media América. El precursor de Mata Hari sería, ¿no? De las Mata Hari, Entonces, de las claro, espías. mata Juli, porque claro, porque casi Claro. todas eran mujeres, claro. Sí, Además, ¿quién sí. podía Hoy sospechar de tengo una tuve- mujer, ¿no? ¿Quién podía, digamos, estamos Claro, hablando de una época en que era muy poco estamos habitual hablando de eso. 200 años atrás, ¿no es cierto? Más de 200 años atrás, que por Claro. supuesto. Bueno, la cuestión es que este San Martín, ¿no es cierto? Nuestro San Martín era un hombre recontra, absolutamente seguido por las tropas, admirado por la tropa, esos granaderos que él creó en 1812, que tuvieron su bautismo de fuego en San Lorenzo y lo siguieron hasta después de la muerte, lo siguieron esos granaderos, fueron los que recibieron 30 años después de la muerte de San Martín, el cuerpo que trajeron desde Boulogne-sur-Mer para ser depositado en la catedral. Quedaban 3 granaderos de los originarios, fueron los que los fueron a recibir con sus uniformes prácticamente en harapos. Realmente esa historia es emotiva y hermosa. Esos granaderos bueno, nada, lo siguieron con una fidelidad y con una devoción y con un patriotismo que pocas veces se ha visto, ya te digo, no solo en la historia de América Latina, sino en la historia de la humanidad. Y hay páginas, ¿no es cierto? Dentro de la vida de San Martín hay momentos que son realmente emblemáticos, si nosotros hablamos de San Martín. A mí me gustaría por ahí tomar 2 momentos importantes de la vida de San Martín, que generalmente tampoco se los dice muy bien en la historia oficial y no se los nombra, por supuesto, ni por casualidad, como decimos nosotros, en la historia Villica en Antiojito. Uno es cuando San Martín, ya liberado Chile, después de la batalla de Chacabuco y Maipú, llega al puerto del Callao, llega al Perú, y en el Perú lo declaran la independencia y lo nombran a él protector del Perú. Eso también es otro error, dicen que San Martín nunca fue político, dice la historia oficial. San Martín siempre fue militar, nunca fue político, mentira. San Martín fue gobernador de Cuyo, en Mendoza, y fue protector del Perú, 2 cargos políticos, y participó en el derrocamiento del primer triunvirato, con su granadero a caballo, o sea que tuvo una actividad política, no es mentira. Lo que pasa es que siempre fue una actividad política desinteresada y Vuelvo al alejada de 9, cualquier, sí. este, sí, No, no, que alejada vuelvo al 9 de de julio, vuelvo al 9 de julio que hablábamos el otro día, la actitud también, política, también. porque no solo, ahí no tenía un cargo, bueno, era gobernador de Cuyo, no sé por ponerle, a ver, vos me dirás, pero la actitud política de fue el precursor del envío de los congresales, le dijo andá y llegaron primero los congresales enviados por San Martín, y que Exacto. para declarar la independencia, o sea, si eso no es una actitud o un político, ¿qué es un político? Y el que, por supuesto, y el que continuamente apuraba al Congreso, bueno, basta de embromar, muchachos, declaren independencia, ¿no? Yo necesito
cruzar los Andes con un país independiente. No Claro. puede ser que esto se siga dilatando. Bueno, ese San Martín que está en el Perú, para completar la emancipación americana, está muy cerquita, año 21, 1821, desde el norte de América, desde Venezuela, viene bajando con triunfos Simón Bolívar. Bueno, Ha creado la Gran Colombia y ha llegado a Guayaquil, que era un puerto y que Bolívar necesitaba como puerto para la Gran Colombia, y se lo adueña finalmente a Guayaquil como puerto de la Gran Colombia. Y San Martín necesitaba aproximadamente, hombre más, hombre menos, para completar la emancipación americana, al ejército que él llega al Perú, unos 10.000 hombres. Y se lo solicita a Bolívar. Bolívar le dice que necesita él algunos hombres como para terminar algunas batallas, para terminar con la liberación de Bolivia, y San Martín se los envía. Y ahí queda la cosa planteada, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuál de los dos está en Guayaquil, Bolívar? Está San Martín en Lima, en el Perú. ¿Cuál de los dos va a concluir la emancipación americana? San Martín estaba un poco molesto con el tema de que le retaseaba hombres, le mandó solamente 1.000 hombres Bolívar a los 10.000 que le había pedido, y con el tema de que se estaba quedando con el puerto de Guayaquil. Finalmente San Martín le propone una entrevista, un encuentro, como para charlar la cuestión y dirimir cualquier aspecto complicado que pudieran tener, porque en realidad lo que él quería finalmente era la emancipación americana, estaban muy cerquita de lograrla, y se reúnen en Guayaquil. Y este para mí es un hecho emblemático en la historia americana y en la historia de ambos libertadores. Se reúnen a puertas cerradas, nunca nadie supo qué se habló, una palabra. Si bien detrás de la puerta, cuentan testigos, había aproximadamente 20, 30 personas que estaban con la oreja tratando claro. de ver y de escuchar qué se decía ahí adentro. No se supo nunca realmente qué se habló, pero indudablemente se habló largo y tendido, porque la entrevista, la famosa entrevista de Guayaquil, no duró 1 hora, no duró 2 horas, no duró 3 horas, duró 2 días. Entonces fueron 2 días que estuvieron reunidos durante muchísimas horas, charlando, charlando y charlando. Finalmente se despidieron, se dieron la mano, como dos caballeros. San Martín vuelve a Lima y le dice a sus hombres, a sus oficiales: nos han ganado de mano, nos tenemos que ir. Bueno, nos vamos, general. No, ustedes se quedan, se van a quedar a pelear a las órdenes del general Bolívar, y el que se va soy yo. Y solamente con un acompañante toma un buque y se va camino a Chile, y de Chile va a pasar a Mendoza. Después voy a hablar también de eso, pero ahora te digo esto. Tiempo después, mucho tiempo después, creo que bueno, bastantes años después, ya está en Europa viviendo San Martín, en carta a Tomás Guido. Hay dos cartas, una a Tomás Guido y otra a Bernardo de O'Higgins, con quien él hace una gran amistad, con O'Higgins, donde él le cuenta más o menos, no le cuenta lo que hablaron, pero da a entender qué había pasado finalmente en esa entrevista. En esas cartas, más o menos bastante similares, ambas, una un poco más explícita, San Martín dice que llegó el momento, después de que hablaron de la cantidad de hombres que tenían, las armas, con qué apoyo contaba cada uno de ellos de sus gobiernos, etcétera, etcétera. San Martín dice que, bueno, que quién lidera los ejércitos, ¿no? Y Bolívar le dice: bueno, las tropas las voy a liderar yo. Ajá. San Martín dice: bueno, perfecto, le dice San Martín, yo voy como segundo, voy segundo suyo. Y yo con mis hombres, pero usted lidera como dice, y yo voy como segundo. Nosotros juntos no podemos estar en un campo de batalla, porque los ejércitos no van a saber quién realmente da las órdenes, vamos a tener disidencia, no vamos a poder, no. Soy yo, y bueno, está bien, le dice San Martín, en esa humildad y grandeza absoluta que tenía don José. Le dice: bueno, peleo como soldado. Peleo como soldado, ¿eh? Claro. Me, Venía de liberar
3 países, estaba a las puertas de terminar la emancipación americana, y dice, peleó como soldado. Me pongo a sus órdenes. General, ¿cómo te va a pelear como soldado? No. Ante el no, dice San Martín en esa carta, nos quedaba solamente dirimir esto en una guerra civil. Hecho que no me hubiera permitido ante lo que se necesitaba tampoco para terminar la emancipación americana. Con lo cual decidí, para que esto terminara en paz y se cumpliera el objetivo final que estábamos buscando desde hacía tanto tiempo, con tanto sacrificio, con tantas vidas y todo lo demás, dar un paso al costado. Y se fue. Renunció a todo. Yo creo, y te digo, Pelusa, si lo rastreáramos en la historia de la humanidad, no creo que encontremos, me parece que no hay ejemplo a esto que pasó con San Martín. Ningún hombre, en la plenitud de su gloria, en la plenitud en su mejor momento, ahora lo habían nombrado en Chile, le habían dado todos los honores habido y por haber. En Perú lo habían nombrado protector, el pueblo peruano lo amaba y lo seguía de una manera descomunal. Su ejército, sus hombres, sus granaderos y todos los demás, sus oficiales, tenían devoción. Estaba en el mejor momento y en el momento más alto, ¿no es cierto?, de su carrera militar. Da un paso al costado, deja todo, se toma un barco y se va a vivir solo, con soledad absoluta, a Mendoza. No hay ejemplos, no hay ejemplos de personas que hagan ese tipo de renunciamiento. Ese era San Martín, ¿no es cierto? Si nosotros queremos realmente comprobar quién era San Martín, bueno, en esto nosotros lo podemos comprobar. Y en carta él en ese viaje, ¿no es cierto?, en ese barco que lo lleva a Chile y después lo va a llevar a Mendoza, levanta temperatura, está con muchísima fiebre, está realmente embromado, baja en Chile y ahí lo tiene Bernardo de O'Higgins, unos 3 meses aproximadamente, lo cuida con los mejores médicos, etcétera, lo saca adelante, lo recupera, y San Martín vuelve y se va a Mendoza. ¿Me aguantás un segundito, Roque, sí. Me aguantás un segundito porque ya lo tenemos a San Martín cruzando, volviendo a Mendoza, ¿no? Hacemos una pausita, la pausita de 1:30, de 1 minuto, y seguimos y ya lo recuperamos a San Martín en todo sentido, porque volvemos al pasado, nos trasladamos un ratito al pasado y lo hemos recuperado a San Martín, que vuelve a la patria y que hace acá antes de irse definitivamente, ¿no? Así que si te parece... ¿Y por qué se va? Claro, ¿y por qué se va? Si te parece, un minutito y volvemos. Gracias, Roque. Vale. Gracias. Estamos con Roque Cataño hablando de José de San Martín. Quizás si podríamos titular de alguna manera, en el buen sentido, obviamente, la otra cara de José de San Martín, o la que no nos muestra habitualmente la historia. Vamos a la pausa, Javier Martínez, y seguimos con Pienso, después hablo. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entrá a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. That moves
Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad. Un verde Brasil besa mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña, América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y estallar. Todas las voces, todas las manos, todas las sangres pueden ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano. Libera tu esperanza con un grito en la voz. Should I fall out of love, my far in the line, to chase a feather in the wind, within the glow that weaves a cloak of delight, that moves a thread that has no end, for many hours and days that pass ever soon, the tides have caused the flame to dim. Bueno, estamos aquí en Pienso Después Hablo, hoy hablando justamente de San Martín con el historiador y profesor Roque Cataño, nuestro amigo que siempre nos auxilia en estas fechas patrias, ¿no? Para mostrar a los próceres en su integridad, ¿no? No solamente como nos lo muestran ciertos libros, ciertas publicaciones o esa síntesis que se hace a veces un poco caprichosa, y mostrarlos también de carne y hueso y, por supuesto, mucha información que hay sobre ellos que no se conoce, no se ha publicado, o quizás que está hasta en discusión, pero es lindo charlar y ver ese aspecto, ¿no? La historia evidentemente ha avanzado, se ha ayornado mucho en ese sentido, ¿no? Se ha democratizado y también tenemos muchas voces para escuchar, justamente como escuchábamos recién, todas las voces todas, la canción con todos, esa obra monumental de César Isela que ya podríamos decir es patrimonio no solo de Argentina, sino por lo menos de toda América Latina y de Iberoamérica. Bueno, estamos esperando ahora para volver a conectarnos con Roque para seguir conversando sobre este tema de San Martín, ¿no? Habíamos dejado, después de su gesta libertadora, sus relaciones, sus encuentros, fundamentalmente el encuentro de Guayaquil con Simón Bolívar, después, en la continuidad de su acción, su paso por Chile, donde nos contaba Roque que había llegado con mucha fiebre, con algún problema de salud, había tomado un barco, llegó a Chile, allí lo acogió Bernardo O'Higgins. También O'Higgins, un personaje de la historia muy querido por toda esta zona de Latinoamérica, sobre todo toda nuestro cono sur, ¿no es cierto?, Argentina, Chile ni hablar. Bueno, y de hecho
tantas alusiones que hay a Bernardo O'Higgins aquí en la Argentina, como si fuera un patriota nuestro, ¿no? Como si fuera propio, como si lo hubiéramos adoptado, ¿no? Porque también fue partícipe de toda la gesta libertadora de esa época. Allí tenemos calles, estaciones, pueblos, permanentes alusiones a don Bernardo O'Higgins. Y bueno, obviamente allí podríamos decir con un tono gauchesco, ¿no? Volviendo a la época, allí en Junta con don José de San Martín haciendo de las suyas, ¿no? por la libertad de los pueblos latinoamericanos y sobre todo nuestros pueblos, Argentina, Chile, Perú, del lado uruguayo, José Gervasio de Artigas, otro que también fue nombrado protector de la banda oriental. Bueno, ya estamos de vuelta con Roque, que él es el que sabe a fondo sobre esto que tiene que ver con la historia nuestra y la historia particular de nuestros próceres. Habíamos dejado en que después de estar así como protegido, como acogido, como asistido, como amigo incluso de Bernardo O'Higgins en Chile, bueno, vuelve a la Argentina, vuelve a Mendoza, don José de San Martín. A ver, ¿cómo estamos, Roque, con eso? Hola, ¿se escucha? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, no, porque yo no me veo, por eso... Bueno, no importa, podés hablar, habla hasta que te veamos, dale nomás. por eso digo, San Martín en se escucha Mendoza. bien. Sí, perfecto, San Martín en Bueno, Mendoza. está bien. Finalmente decía que en una carta a O'Higgins le dice San Martín que él, después de tantos campamentos, tantas batallas, tanto tiempo de estar frente a ejércitos, solamente quiere volver a Mendoza y tener un lugar, un rincón, es la palabra que él utiliza, un rincón para Ujú. vivir. No necesito ni anhelo otra cosa. Él tenía una chacra que en Mendoza, ahí se ubica, y bueno, comienza a hacer una vida de chacarero, alejado de todo. Se entera de que su esposa está muy enferma y decide ir a Buenos Aires a estar con ella. Ujú. Le avisan que no vaya porque esto está contado por el mismo San Martín, ¿no es cierto? Hay cartas que él mismo dice esto. Le avisan de que no vaya porque en el camino el gobierno, que en ese momento quien estaba a cargo del gobierno porteño era Bernardino Rivadavia, Ujú. ha montado guardia, lo están esperando para atraparlo, ponerle grillos en las manos y en los pies y llevarlo como reo a Buenos Aires, donde será juzgado porque decían que él no había obedecido órdenes del gobierno, que le habían en su momento, en 1820, le habían pedido que mande el ejército, en lugar de seguir la guerra de la emancipación, lo mande a Buenos Aires a luchar contra los caudillos que estaban asolando Buenos Aires, López, Ramírez, Artigas. Y él no había cumplido esa orden, entonces se lo iba a juzgar por desobediencia al supremo gobierno porteño. Rivadavia lo tenía, no lo quería San Martín, le tenía miedo San Martín, la sombra de San Martín era demasiado grande y tenía miedo que esa sombra se lo tragara. De cuando San Martín llega a Mendoza, la lucha entre unitarios y federales está planteada, Buenos Aires está enemistado con el resto de las provincias, y el resto de las provincias, Estanislao López sobre todo, en carta a San Martín, le dice que le ofrecen que se ponga al frente de las tropas federales para ir contra Buenos Aires, cosa que San Martín no pensaba hacer, pero Buenos Aires tenía terror, Rivadavia concretamente, tenía terror de que esto ocurriera y que San Martín, al frente de las huestes federales, llegara a Buenos Aires. Le están Entonces pidiendo había que participe, decidido, perdón, Roque, le están pidiendo que participe, traduzcámoslo esto directamente, ¿no? Me parece una guerra civil, una guerra entre una guerra civil. fratricida, entre En el hermanos. territorio federal, exacto, una guerra civil. Una guerra civil. Eso es lo que estaba pasando acá en esta tierra, y ni un lado ni el otro podía pretender que San Martín viviera en paz como chacarero en su tierra, ¿no es cierto? En su Ujú. pedacito de tierra. Unos lo instaban para ponerse al frente, los otros tenían terror de que esto ocurriera y querían eliminarlo. La cuestión es que
San Martín le pusieron, por ejemplo, él dice, descubrí que uno de los sirvientes que tenía era hombre de Buenos Aires que le pasaba información. Llegaron hasta abrirme la correspondencia, llegaron hasta abrirme la correspondencia privada, etcétera, etcétera. Bueno, en un momento, cansado de esto, la mujer fallece, él no puede viajar a Buenos Aires, la mujer fallece y él tiene que ir a hacerse cargo de su hija, que había quedado sin madre y por supuesto el padre tampoco estaba. Entonces él va a buscar a su hija. Decide desafiar todos los peligros y de noche, y sin que nadie supiera, viaja a Buenos Aires. Llega a Buenos Aires en la madrugada, a la madrugada, nadie, absolutamente nadie lo estaba esperando, no hubo ni salvas, ni reconocimientos, ni nada. Llegó como un absoluto extraño, un hombre que había liberado prácticamente medio continente, un hombre cargado de gloria y admirado en todas partes del mundo. En Buenos Aires, silencio, solamente silencio. Finalmente logra entrevistarse con Rivadavia, no se sabe qué se habló, pero decide irse al exilio a educar a su hija. Yo no quería otra cosa, dice en una carta, yo no quería otra cosa que educar a mi hija en Mendoza y vivir como chacarero en La Paz de esa provincia. No me lo permitieron ni unos ni otros y tuve que irme a un exilio que nunca quise. Eso de que él se fue, bueno, claro, nosotros cuando éramos chicos, Pelusa, y nos contaban en la escuela las historias, no sé, yo me preguntaba, ¿por qué un tipo que vino, liberó medio continente, etcétera, etcétera, de la noche a la mañana se va a Europa, no vuelve nunca más, se muere en Europa y 30 años después de su muerte recién son traídos sus restos a... ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Este tipo, ¿qué era? No quería su patria, no quería su tierra. ¿Por qué se fue a vivir a Europa? Bueno, por esto. Porque le habían puesto precio a la cabeza, porque Rivadavia, si él no se iba, no lo iba a dejar vivir en paz, y se fue. Volvió en el año 28, o sea, en la Guerra del Brasil, cuando se declara la Guerra del Brasil, que ya hicimos mención hace un rato, en 1826, la guerra estaba, si bien las tropas argentinas habían ganado la batalla de Ituzaingó, el almirante Brown se había impuesto a la flota lusitana en Las Piedras y Juncal, pero la guerra no se definía. Y empezaron a decir que quien necesitaban para definir esa guerra al frente de los ejércitos argentinos, quien los lideraba no era ni más ni menos que don Alvear, medio hermano de San Martín, era San Martín. San Martín no quería volver, porque sabía, en ese momento el presidente de la Argentina, de las Provincias Unidas, era Rivadavia. Claro. Él sabía que volvía para tener problemas. Pero empezaron a llamarlo cobarde, la prensa de los hermanos Varela y otros empezaron a decirle lo peor, lo trataban de lo peor, de ladrón, de usurpador del poder, de traicionero, de cobarde. Todo eso la prensa porteña decía de nuestro padre de la patria, que la historia oficial nunca se hizo cargo de cómo fue tratado y maltratado San Martín por los gobiernos unitarios, liberales, de Rivadavia y sus huestes, ¿no es cierto? Entonces, claro, ¿cómo iban a decir que Rivadavia y su gente maltrató de la peor manera, humilló de la peor manera y denigró de la peor manera a nuestro padre de la patria? Entonces de esto no se hablaba, ¿no es cierto? Claro. Como tantas otras cosas de la historia oficial nunca se habló. La cuestión es que San Martín vuelve en el año 28, llega al puerto de Buenos Aires y se entera que ya la guerra ha terminado, se ha hecho la paz con el Brasil, el gobernador de Buenos Aires, Manuel Dorrego, ha sido derrocado por un golpe militar y ha sido fusilado de la peor manera y de la manera más canalla en los campos de Navarro. Lo van a ver, un grupo de unitarios lo van a ver, él no baja del barco, lo van a ver y le ofrecen ponerse al frente de la revolución que había iniciado Lavalle con el fusilamiento de Dorrego y el derrocamiento de la autoridad legal. San Martín, una vez más, y en esa oportunidad es que dice esa frase: jamás voy a desenvainar mi sable para derramar sangre de hermanos.
yo no me voy a poner al frente de esta sublevación, así que me voy. Y termina diciendo, llegará el día donde uno de estos dos partidos en pugna liquide, extermine, dice, textual palabra, extermine al otro. Llegará el día donde uno de estos dos partidos en pugna extermine al otro. Y llegó el día. Después de la batalla de Pavón en el año 1862, los liberales unitarios se quedaron con la Argentina y exterminaron al Partido Federal. Exterminaron a los caudillos, la guerra contra Peñalosa, López Jordán, Felipe Varela, las matanzas, las persecuciones, los incendios. Un partido, el liberal, exterminó al otro partido, el federal, ya derrocado Rosa, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, San Martín no baja del barco, se va al Uruguay, en Uruguay Fructuoso Rivera lo recibe como lo que era, un héroe, en Uruguay lo llenan de honores, de agasajos, pero San Martín sabe que ya no tiene lugar en su patria, no puede volver a su patria, no es reconocido, no es querido, no tiene un lugar donde poder vivir en paz, se va a Europa y no vuelve nunca más. ¿La extrañaba América? Sí, claro que la extrañaba. Yo en alguno de mis libros cuento esa época donde San Martín salía a caminar por la campiña, y todo le recordaba los olores, todo le recordaba a su América, todo le recordaba a su Corrientes, todo le recordaba a su Mendoza. En alguna oportunidad le preguntaron, si usted, general, eligiera un lugar en el mundo donde vivir, ¿cuál sería? Sin duda, Mendoza. Fíjate qué paradoja que Claro. a esa misma pregunta, muchísimos años después, se la hacen a Perón, al general Perón. Le dicen, usted, general, si tuviera ya en el exilio, en Madrid, Perón, si tuviera que elegir un lugar donde vivir, sin ninguna duda, Mendoza, dice Perón No. también. Bueno, coincidencias, ¿no? Otro Pero hijo, digo, otro con sangre india, ¿no? Porque él mismo también lo decía, otro pero con sangre india, mirá vos. otro con sangre india, Claro. otro amado hasta más no poder por el pueblo, otro seguido por los más humildes, ¿no es cierto? Como lo dice San Martín cuando estaba reclutando hombres para crear el ejército libertador, iba a las chacras, iba a los campos, ¿no es cierto? Y los, los señores, la élite, digamos, los dueños de las tierras y de los campos, le ofrecían tres esclavos por cada hijo o pariente que se quería llevar al ejército San Martín. Y le Mirá vos. dice San Martín a uno de ellos, le dice, bueno, que sus hijos sigan engordando en sus campos, escondidos atrás en los graneros, mientras yo voy a liberar un continente con indios y negros. Esta frase existe, ¿no es cierto? Y Sí, él en algún momento también en una carta a Tomás Guido le agradece a todos los hombres que lo siguieron y sobre todo, dice, a esos gauchos, indios y desposeídos que no tenían nada, pero dieron todo lo que tenían, que era su amor a la patria, para hacerla libre e independiente. Y yo claro. creo que estas son las cosas que nosotros tenemos que reivindicar de nuestra historia. Esta es la gente que tenemos que reivindicar de nuestra historia. Estos son los valores que tenemos que reivindicar de nuestra historia. Y estos son los hombres y mujeres que tenemos que reivindicar de nuestra historia, porque solamente reivindicando este pasado, esta gente y todo lo que se vivió e hizo en favor de esta Argentina y de esta patria, de esta América y de esta patria grande, ¿no es cierto? Vamos a tener realmente algún día una patria de iguales. De otra manera va a ser imposible. Y esto también demuestra que la grieta no empezó hace nada más que 30, 40 años o 50, si querés, pero por lo menos desde que cuando nacimos nosotros, ¿no? Esta grieta viene ya desde hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, lamentablemente. Así que bueno, Roque, te agradezco muchísimo. Mirá, estamos en 17 de agosto, dentro de pocas semanas se viene el recordatorio, la conmemoración de Domingo Faustino Sarmiento. Así que vamos a charlar nuevamente y además, justamente, podemos retomar a San Martín, porque la historia, claro, no es estanca, ¿no? Se continúa y podemos retomar y recordar, que seguramente vos nos vas a hablar, de aquel encuentro o de los encuentros o las comunicaciones que hubo entre San Martín y Sarmiento, ¿no? Allá en Europa. Bueno, evidentemente se cortó justo,
cuando terminamos de hablar con Roque. Bueno, no sé si está conectado, si sigue conectado para saludarlo, despedirlo formalmente. Pero bueno, si Hola. no... Hola, Roque, no, decía que ya estamos sobre la hora y que nos vamos a reencontrar seguramente para conmemorar a Sarmiento en septiembre, que ya falta muy poco también. Y bueno, y recordar esos encuentros o encuentro entre San Martín y Sarmiento, ¿no? También para retomar un poco la continuidad de la historia. Dale, nos vemos entonces. Bueno, te agradezco mucho, Roque, como siempre. Te mando un abrazo enorme, saludos a todos por allá, por la familia, y bueno, nos reencontramos en cualquier momento. Dale. Dale. Abrazo grande. Abrazo. Bueno, ha sido Roque Cataño, historiador, con estos pantallazos importantísimos, ¿no? Digo pantallazos porque necesitaríamos, no sé, todo un ciclo de años para hablar de San Martín y lo que significó para toda la Argentina y para todo el continente. Y él rescataba o reivindicaba a Roque, a San Martín, como una figura que es reconocida internacionalmente, comparable a los grandes militares y estrategas de la historia, más allá de las cuestiones, posturas, simpatías o antipatías que tenga uno por cada uno de ellos. Pero, por ejemplo, y se me ocurría para terminar esto, una diferencia fundamental, ¿no? Y también un criterio fundamental, y también tenía que ver con una cuestión de época, ¿no? Pero bueno, casi, no diría contemporáneos, pero, por ejemplo, Napoleón, que avanzó pero para conquistar, y mucho más atrás, Alejandro, que hizo lo mismo, pero también para conquistar. Y con su estrategia y su sapiencia y su patriotismo, San Martín avanzó, llegó hasta los confines. ¿Para qué? Para liberar. Y esa es la imagen que nos queda del general Don José de San Martín, de cuya muerte se cumple hoy un nuevo aniversario, 17 de agosto. Fue un 17 de agosto de 1850, bueno, pasaron 200 años y mucho más también. Así que más de 200 años, por supuesto, de todo esto. Calculen, de 1950, 1850, 1950, 100 y pico de años, claro. 1850, 1950 y estamos en el 2025. Así que bueno, no es un programa de matemáticas hay que sacar las cuentitas, pero han pasado muchísimos años de aquella muerte de don José de San Martín, que en realidad, como decimos de estas personalidades, jamás mueren si se las sabe valorar. Bueno, ya son las 4 de la tarde, viene Mario Nasinovich con la bisagra y nos vamos hasta el lunes que viene con Pienso, después hablo aquí a las 3 de la tarde en Radio Ecomedios. Luis Tarulo los saluda y les mando un gran abrazo y les desea, así en tercera persona, que sean muy, pero muy felices. Chao. Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte? Pero tienen que desalojar ya ellos. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.